Honestly, I never thought I'd make it this far. What do you mean? I don't know, I just always had like this overwhelming anxiety that something bad would happen. El final de Rue Bennett fue algo trágico, pero no por lo que mucha gente cree. Rue estaba sentenciada desde el principio, pero no lo quisimos ver, sobre todo porque creemos que el mayor problema de Rue eran las sustancias que tomaba, pero Rue estaba adicta a algo mucho peor, la necesidad de no sentir. Fue una chica que pasó toda la serie buscando descanso hasta que el descanso llegó de la peor forma posible. Para entender eso tenemos que revisar todas las temporadas, todas esas escenas que estaban avisando de que Rue no estaba luchando solo contra las drogas y el mensaje final de su muerte. There's nothing I'm really passionate about. You know, like I'm not dying to say or do anything really. I was once happy, content, sloshing around in my own private primordial pool. Then one day, for reasons beyond my control, I was repeatedly crushed over and over by the cruel cervix of my mother, Leslie. La historia empieza con el pasado de Rue. Rue dice que antes estaba feliz flotando en su piscina primordial, hasta que el nacimiento la expulsa violentamente de ese lugar seguro. La escena presenta la vida casi como una agresión. Desde el primer minuto, vivir para Rue se siente como algo aterrador. Eso se refuerza con la tele y la noticia de las torres. Rue nace ya en un mundo con miedo y ansiedad. Entonces la vemos contando los cuadros de la luz. Su madre le pregunta qué estaba haciendo y Rue llora. Eso me da a entender que Rue es una niña muy sensible. Pero también es importante porque a causa de eso su madre le lleva a una psicóloga. Y descubrimos que desde pequeña, Rue ha sido diagnosticada con varios trastornos psicológicos. Y esto nos da a entender que desde antes de su adicción, Rue era una niña que vivía con muchos problemas diarios que otras personas no tendrían, por lo que tiene mucho más ruido mental, mucho más desgaste en cualquier situación cotidiana. Y eso para mí es lo más importante. Porque luego enseguida vemos que Rue sufre de ansiedad desde que era una niña pequeña. Incluso dice que de sus 8 a 12 años no recordaba nada. Y entonces dice que simplemente apareció un día sin un mapa y nadie capaz de darle una orientación. Lo que saco de esta frase es que Rue nunca ha tenido un apoyo real en su vida. Sus padres no sabían cómo lidiar con sus problemas, pero todo el sistema tampoco lo hace, ya sea las relaciones en el colegio, la poca educación sexual, incluso con las drogas, y la facilidad de encontrar esas sustancias. Euphoria tiene una crítica social que la serie va tirando de vez en cuando, pero me enfocaré más en Rue. Entonces pasamos a Rue consumiendo y entrando en el estado de euforia. Everything stops. Your heart, your lungs, and finally your brain. Esta escena para mí define de forma muy sutil el real motivo de su adicción, que es evadir. Porque ella explica que cuando consume llega a un punto que deja de respirar y el cerebro para y todas las preocupaciones se apagan, pero de repente vuelve a la vida, por lo que todo lo que estaba evadiendo vuelve a aparecer en su cabeza. Y entonces dice que lo único que quería es volver a esos 2 segundos de silencio otra vez. And everything you feel and wish and want to forget, it all just sinks. I'm very happy for you, Rue. You're about to start a brand new chapter. Entonces pasamos a la actualidad. Descubrimos que Rue acaba de pasar por la rehabilitación, pero cuando está en el coche, Rue narrando, cuenta que ella no tenía la intención de estar limpia. Y Jules acababa de llegar a la ciudad. Más adelante hablo de su relación con Jules, pero lo importante aquí es que Rue dice que no tiene intención de estar limpia, incluso después de haber pasado posiblemente meses en la rehabilitación. Rue acaba de volver y en vez de intentar agarrarse a su familia, va directamente al lugar donde sabe que va a conseguir droga. Y lo más triste es que Fezco le tiene cariño, sabe que acaba de salir de la rehabilitación. Hay algo incómodo en esa escena porque incluso dentro del mundo del consumo, Rue ya parece alguien que preocupa. You think because I went to rehab, I stayed clean? I mean, ain't that the point? Yeah, well, the world's coming to an end and I haven't even graduated high school yet. Y cuando vuelve a su casa, su madre le pregunta dónde estaba. Y empieza la mentira. Luego se va con Lexi y le pide su orina para hacer el test. Y entonces miente a su madre y se sale con la suya. Pero también descubrimos que antes de que fuera a la rehabilitación, tuvo una sobredosis. Y su hermana pequeña fue quien la encontró. You don't understand. This was the most frightening moment a mother could witness. And Gia who absolutely idolizes you. Rue está rodeada de personas que la aman o al menos que se preocupan por ella, pero aún así sigue yendo hacia el mismo sitio.
Fez puede preocuparse, su madre puede vigilarla, Lexi la ayuda aunque no debería, pero nada de eso basta. Y eso se ve muy bien en la manera en que Rue habla de la rehabilitación y de su recaída. Ella puede explicarlo todo, ya que está narrando, incluso bromea con la situación. Ever since I gave my life over to my Lord and Savior Jesus Christ, things have been like really good. Word? That's what's up. Yeah, I'm fucking with you, Fez. Shit. Entonces Rue es una persona que entiende las consecuencias. Pero entender que algo te está matando no significa estar preparado para dejarlo. ¿Cómo ayudas a alguien que todavía no quiere ser ayudado? No es que Rue no se importe con su familia o con nadie, pero dejar la droga significa volver a sentir todo aquello que estaba intentando escapar. Lo importante es que la serie no glorifica ni romantiza sus actos. Nos damos cuenta que Rue es consciente de los daños que causa y lo hace aún así. Option 3. Get a non-drug friend of his for you. Entonces vamos a la fiesta de McKay y Rue no parece estar buscando una noche memorable. Parece estar intentando desaparecer. Parece incluso disociada de todo ese ambiente. I don't know what type of fucked up shit you got going inside your head. I don't know how to help, but I could tell you one thing. This drug shit is not the answer. Cuando está hablando con Fez, nos damos cuenta que la primera vez que probó una sustancia fue una noche después de recibir el diagnóstico de su padre. Pero aunque parecían buenos, Rue por la noche empezó a tener problemas para respirar. Eso es un ataque de ansiedad y algo muy desesperante. Yo lo he tenido de pequeño y te puedo decir de primera mano lo agobiante que es. It's like there was no more air left in the world. Y cuando llegó al hospital le dieron algo para calmarla. Y entonces por primera vez sintió alivio. Because suddenly the world went quiet. And I felt safe in my own head. Luego dice que su padre murió meses después y que encontró una forma de vivir. Y este es un foreshadow de más adelante que vemos que Rue consumió por primera vez para aliviarse. Fue cuando su padre estaba tan enfermo que ella lo cuidaba, ya que su madre tenía 2 trabajos para pagar los medicamentos. Luego dice que venía una enfermera pero que se pasaba todo el día jugando al Candy Crush. O sea, Rue se encargaba del peso de mantener la salud de su padre. Lo que le pasó en el hospital le dio a entender que había una forma de acalmar su cabeza, y era con medicamentos. Cuando murió su padre, ella se aferró a sus medicamentos para aliviarse. Y luego pasó a las cosas más pesadas. He was too out of it to know I was high. La cosa es que Rue no consume solo por diversión, no consume como los demás, consume para apagar su mente debido a todos sus trastornos, ansiedad y traumas. And then over time, that's all I wanted. Those 2 seconds of nothingness. Y tuve que analizar el primer episodio casi por completo porque es esencial para definir la mentalidad y el contexto de Rue. Pasaré más rápido por los próximos episodios. Pero entonces se encuentra con Jules en la fiesta y después de que Nathan y Jules tuviesen una discusión, se van juntas a casa. I've got an idea. What? Wanna get high? En el episodio siguiente va a casa de Fez buscar suministros, pero Fez no le quiere dar. Hasta que aparece Ratón, el traficante que vendía a Fez, y él ofrece fentanilo. Y Fez dice que no quiere ese tipo de cosas allí. Entonces Ratón le hace probar a Rue. El caso es que al probar el fentanilo, Rue se queda obviamente hipercolocada. Yeah, look, I'm gonna need a little help with Rue. Y Jules la tiene que acoger en su casa. Jules se asusta y le dice a Rue que no volverá a quedar con ella si no deja toda esa movida. Y Rue acepta. I'm trying to become best friends with someone who's gonna fucking kill themselves. Esto es peligroso porque Rue acaba dejando las drogas por otra persona y no por ella misma. I'd made a new best friend, and for the first time since getting out of rehab, I was feeling good about the world. Acaba dependiendo de otra persona para estar sobria y eso se ve perfectamente cuando está hablando con Ali. Ali llega a señalar esa dinámica, dejando caer que Jules se ha convertido en una especie de nueva droga para Rue. Okay, but this is a good thing. Didn't drugs feel real good the first time you tried them? Y la serie lo muestra muy bien. Cuando Jules está cerca, Rue se siente viva. Cuando Jules se aleja, Rue se descompone. She's helped. And now I want to stay clean. And shit, maybe that's me being selfish, you know? And Ali just scared the shit out of me because he told me that it wasn't gonna last.
Eso lo podemos ver perfectamente en el episodio 7. Jules llevaba ya un tiempo sin contestarle bien, estaba alejada, y como hemos visto antes, Jules se había convertido en el refugio de Rue, casi su sustituto de ladrón. Entonces cuando Jules se va de la ciudad para visitar a su amiga, Rue lo vive como una amenaza a su estabilidad. Maybe Ellie was right about Jules. Because this doesn't feel good. Y entra en una depresión tan severa que ni siquiera es capaz de levantarse de la cama para hacer pis. The absolute worst part of depression is that even though you know you're depressed, you're unable to stop yourself from getting worse. Como hemos visto, Rue llevaba casi 15 días sin consumir. No es abstinencia de la droga en sí, es abstinencia de ese algo que le da confort y le alivia el peso de su mente. Rue, what's wrong? Y lo interesante del episodio es que vemos como Rue se obsesiona con el caso de Nate. Y eso es hasta cómico, pero refuerza la idea de que ella necesita aferrarse a algo para intentar mantener la mente aliviada. I know what happened, I know why it happened, and I know what the fuck I'm gonna do about it. Rue no sabe estar quieta dentro de su propia vida. O se anestesia con droga, o se aferra a Jules, o se obsesiona con un caso. Cualquier cosa antes de quedarse sola con lo que siente. Did all this happen because I left? No. I've been like this my whole life, Jules. Por eso le encanta tanto los hospitales, porque allí no tiene que preocuparse por nada. Pero en el último episodio Jules vuelve a la ciudad y le cuenta a Rue lo maravilloso que fue con su amiga. Y también le cuenta que se liaron, y en ese momento vemos como Rue aparta la mano. Jules dice que su amiga le había mordido y lo intenta con Rue, pero a ella no le gusta. Esto es importante porque vemos que Jules está buscando a alguien más activo, más extrovertido. Y Rue no lo es, y ella misma se va dando cuenta. Por eso cuando Jules la lleva al baño y le pregunta por qué no la besa de verdad, le dice que quiere que Rue tenga tantas ganas de besarla que no pregunte por ello. Pero Rue, aparte de ser más insegura naturalmente, también acaba de salir de una depresión muy fuerte, por lo que todas sus inseguridades están amplificadas. Y cuando estás inseguro, a veces incluso cuando ella te dice que quiere que la beses, no lo harás porque te bloqueas. Lo hemos visto con Rue depresiva. Se paralizaba a punto de no ir al baño. Y aquí es igual. Siente que no es capaz de cumplir con las expectativas de Jules y por eso no es capaz de dejarse llevar. Do you wish I was different? Entonces las dos deciden irse de la ciudad por decisión de Rue. Pero mientras van hacia el tren, la ansiedad le empieza a pegar fuerte. No he cogido mis medicinas. ¿Qué le diré a mi madre o a mi hermana? Aparte de toda la ansiedad que sentía, también no estaba segura si iba a cumplir las expectativas de Jules. Y al llegar el momento de subir al tren, Rue se queda. Y cuando llega a casa, consume. No recae simplemente porque Jules se va, recae porque había construido su estabilidad sobre Jules. Cuando Jules desaparece, Rue se queda sin droga química y sin droga emocional. Jules. And then you know what would be better? Jules and fentanyl. But I can't do both because Jules won't have me. So for now, I'll choose Jules. Antes de pasar a la segunda temporada, tengo que hacer una mención al primer episodio especial, durante la Navidad. Después de Jules dejarla en la estación de tren, Rue se encuentra con Ali, y el episodio entero son ellos hablando en la cafetería. No entraré en mucho detalle, pero es un episodio muy importante para entender todo esto de lo que estamos hablando hasta ahora. También vemos la mentalidad de Ali sobre el sistema, la religión y por qué tiene tanto cariño con Rue. Porque en esa conversación, Rue es completamente honesta, sin máscaras. Now we're talking. Now you're being real. Now you're being honest. Justificando un poco el asesinato a Alamo en la tercera temporada. Pero en el caso de Rue, hasta ella se da cuenta que puso a Jules como un pilar en su vida. Pero sobre todo vemos lo que he estado diciendo todo este tiempo, que la mayor adicción de Rue no son las drogas, y sí la sensación de alivio. Ella dice a Ali que si no fuera por las sustancias, ya se habría desvivido hace tiempo, porque no puede aguantar todos los trastornos y ansiedad que tiene. Pero el episodio en sí es muy bueno en no romantizar el consumo o a Rue, todo lo contrario. A través de Ali vemos el peso real de estar en la situación de Rue, y que sobre todo es ella que tiene que cambiar, porque sabe que hace cosas malas. You think you're hard? I'm harder. You think you're tough? I'm tougher. You got clean and went to kill yourself? Same motherfucking story here. You wanna know why? You wanna know why? I'll tell you why. Because you don't know how to live life. Todo este capítulo es esencial para entender la mentalidad de Rue y su relación con Ali. Es un episodio donde solo están hablando, pero es muy recomendable. Y entonces vamos a la segunda temporada. And people
Just want to find hope. Fortunately, I'm not it. Y aquí es donde vemos la espiral de mentiras y la decadencia más profunda de Rue. Rue conoce a Elliot en una fiesta. Se encuentra con él mientras estaba consumiendo, así que los dos lo hacen juntos. El problema es que Rue ya estaba bastante puesta, entonces se hace la última y casi muere. Por suerte, Elliot la salvó. El mayor problema de esa relación es que para Rue es la única persona con la que puede consumir sin sentirse juzgada. I'm not sure it's a good thing we've had. What are you talking about? You're my new favorite person. Rue sigue fingiendo que ahora está limpia, que solo fuma Bob Marley. Y es una mentira que se lo dice a todo el mundo. I just smoked a little bit of... Wait, what? I smoked a little bit of and forgot to mention someone that I met. Who, by the way, I think you would really get along with. Pero con Elliot puede ser honesta. Tiene una especie de carta blanca para usar lo que quiera. You know what? We should do. Entonces Jules encuentra a Rue después de estar un tiempo buscándola, ya que Rue estaba evitando a Jules conscientemente. Rue le dice que empezó a fumar justo después de que Jules se fuera. A pesar de la charla con Ali en Navidad, Rue parece siempre caer en la misma mentalidad, siempre culpando a los demás de su recaída, cuando ella misma sabe que ellos no son la causa. Pero al final deciden estar juntas otra vez. Aunque ahora Jules ya no es motivo para estar sobria. Lo sería si supiese que había recaído. Pero ahora Rue miente hasta la persona que tanto amaba y confiaba. Tanto que Jules le invita a casa a cenar con su padre, pero Rue miente. I had NA that night, so I went to Elliot's for a bit. La serie hace cuestión de enseñarte de que Rue no es alguien a quien tienes que idealizar. Al principio ella dice que no tenía pensado en dejar de consumir. In all fairness, I did say in the beginning I had no intentions of staying clean. Y cuando está puesta bailando en su casa y su hermana la pilla y le pregunta si está puesta, aparte de decirte con todo descaro que no hay que tener esperanza en ella, I mean... explica todo su proceso de manipulación para convencer a la gente de que ella no está puesta. Step 2. Gaslight. Y Rue termina la bolsita y piensa en un plan para conseguir suministros gratis. Convence a Lori de entregarle una maleta de 10.000 pavos para que ella lo vendiera. Es gracioso porque el único que le da apoyo para hacer ese plan es Elliot. Otra vez reforzando esa relación que tiene de permitirle a Rue hacer lo que quiera. That's a good ass plan. Thank you. Fucking Fez didn't want to hear it. Entonces Ali le ve con la maleta y Rue le contesta mal. Y usa las historias personales que Ali le contó contra él. Y Ali obviamente se va enfadado. Esa maleta es el principio para que Rue pierda todo lo bueno que ha tenido alguna vez en la vida. Porque vemos toda la decadencia de Rue. A partir de ahí ya va tan puesta que ni tiene placer en las relaciones con Jules. Bro, yeah. Did you just fake an orgasm? Lo que hace que Jules se empiece a acercar más a Elliot y se empieza a liar con él. I can't fucking stand you. La cosa es que después de que Rue se enfadara y se fuera a su casa, Elliot le cuenta la verdad a Jules. Rue's not sober. She hasn't been since I met her. Y entonces vemos a Rue en su casa con la maleta colocándose, cuando tiene una alucinación en la iglesia y le muestra abrazando a su padre. Esta escena para mí revela lo que hay debajo de todo. Rue no está simplemente colocándose por costumbre, lo está haciendo porque sigue intentando volver a un lugar donde el dolor no existe. Quiere volver a sentirse protegida por alguien que ya no está. La droga le permite imaginar por un instante el abrazo que la vida ya no puede darle. Fucking drug test me. I don't need to. Jules told me everything. Pero el episodio 5 es posiblemente el más duro de toda la serie. Su madre dice que Jules le contó que Rue no estaba limpia, y ella descubre que su madre le había tirado la maleta, por lo que Rue se enfada mucho y le empieza a gritar a su madre y a su hermana. Monta un escándalo solo para descubrir que Jules y Elliot estaban en su casa escuchándolo todo. Rue deja a Jules y dice que ella fue el mayor arrepentimiento de su vida. Oh, now you wanna fucking cry. Now you wanna fucking cry? Yeah, you're a fucking vampire. Vemos cómo va a casa de Lexi. Su madre llega y entonces monta un escándalo y le cuenta el rollo de Cassie y Nate.
a Maddie que estaba por allí, para desviar la atención. Luego intenta robar drogas de Face. Él la echa y ella entra en una casa y roba una familia, hasta que va a casa de Lori. Rue también puede ser cruel, manipuladora y destructiva. If I'm being honest about who I am, I'm a liar, a thief. I'm violent, abusive, manipulative. La escena en casa de Lori es terrorífica, precisamente porque Lori mantiene una calma casi amable, pero todo en esa calma suena a amenaza. Rue, why don't you just pick up the phone and tell me that? You could have just said, Lori, I don't have a dozen eggs, I've only got 8. Ya que Lori no la quiere ayudar, sino que la ve como una deuda. Después de escapar de Lori, Rue vuelve a casa por la abstinencia, físicamente destrozada. Y su madre tiene que cuidarla casi como si volviera a ser una niña. Darle de beber, bañarla, llevarla a la cama. Rue ha hecho daño, sí, pero también está enferma de algo que mucha gente no considera una enfermedad. They see you as selfish. They think, well, I should give a fuck about her if she doesn't give a fuck about herself or anybody else. Aún así se siente la tensión en la casa. El daño no ha desaparecido. Rue puede estar arrepentida o rota, pero los demás siguen teniendo que vivir con las cosas que han visto. I wish I could say I didn't mean any of it. Is that actually true? I mean, I thought it. I felt it. I said it. Entonces Rue llama a Ali para pedirle perdón por hablarle mal cuando encontró la maleta. Y Ali la perdona y va a su casa. Ali entra en la casa como un equilibrio. Alguien que entiende a Rue, pero también entiende a Leslie y a Gia. For as tough as it's been on Rue, I'm sure it's been hard on you. Gia también necesita el permiso para estar enfadada. Su madre también necesita descansar de ser la persona que siempre está intentando apagar el incendio. El final con su madre llamando a los centros de rehabilitación es devastador, porque muestra la impotencia de una madre que ya no sabe más qué hacer. Ella insiste, suplica, dice que su hija está a punto de matarse y aún así parece que no hay un lugar preparado para ella. No, don't. Please listen to me. I know my daughter. She is going to kill herself. Esto es brutal porque es un poco la crítica de la serie, que Ali ya mencionó algunas veces y que lo vemos en su discurso final cuando mata a Alan. Parte del problema es el Estado. Number one cause of death for people under the age of 50 is fentanyl. Man, an accident. That's big business. Pero como he dicho, no me voy a desviar con esto. Y en la obra de Lexi, Rue parece entender algo sobre sí misma, sobre su padre y sobre el daño que ha dejado. Jules se sienta al lado de Rue y le dice que la quiere y la echa de menos. Y Rue no vuelve corriendo a ella, no repite el patrón de la primera temporada. Simplemente le besa en la frente y se va. Rue parece reconocer que Jules fue su primer amor, pero también que no puede seguir usando ese amor como sustituto de su recuperación. I remember Ali said, the thought of maybe being a good person is what keeps me trying to be a good person. So you believe in God? Yes, sir. Well, let's see if he believes in you. Entonces llegamos a la tercera y última temporada, donde hay un cambio de tono, ha habido un time skip y vemos a Rue pagando las consecuencias de todas las acciones que tuvo en el pasado. La maleta que pidió a Lori se convirtió en una deuda prácticamente imposible de pagar. El tono de la temporada es más madura y no creo que sea una decisión del todo mal. Ya no se trata de mentir a su madre o conseguir drogas de Face. Ahora está pagando deudas y moviéndose entre gente que no la quiere salvar, la quiere utilizar. Para mí, con el final de la segunda temporada ya me esperaba algo del estilo. En el primer episodio, Rue se encuentra con una familia cristiana en Texas y ve en ellos una paz casi incomprensible. Rue interpreta esa vida sencilla, religiosa, como una posible respuesta a todo lo que ella no ha conseguido encontrar ni en las drogas, ni en Jules, etc. But I did meet this family, and they were super religious and just like so happy. And it just made me think that maybe I'm the one missing something. Porque ve en la religión otra promesa de descanso. Ahora mira a Dios como una posible salida. Eso no significa que su interés religioso sea falso, pero sí nace de la misma necesidad que siempre tuvo, de aliviarse con algo externo. Por eso la conversación con Ali también es importante. Ali ya había sido esa figura que le hablaba de responsabilidad, de perdón y de redención. Estamos viendo una continuación de su conversación del especial. Rue sigue preguntándose si alguien como ella puede cambiar, si puede empezar de nuevo después de hacer tanto daño. El problema es que esa búsqueda espiritual convive con su vida criminal. When we were talking, I thought that, I don't know, maybe God brought us together.
Eso se refuerza en la escena de Álamo y la manzana, una referencia a la historia de Guillermo de Tell, pero la cosa es que ella empieza a trabajar para él a través de un desafío religioso, por decirlo de alguna manera. Si Rue sobrevive a eso, sería una señal divina. Y entonces Rue sobrevive y empieza a trabajar para Álamo, traicionando a Lori. Y ahora su cuerpo y sus decisiones están dentro de una guerra criminal. You killed one of my bitches. I'm taking one of yours. Eso se ve como Álamo habla de Rue con Lori. Le dice que como ellos mataron a una de sus chicas, ahora él se queda con una de las de Lori. Vamos, tratando a Rue como un producto. Y vemos cómo se va dando cuenta poco a poco de dónde realmente se ha metido. Primero tiene que encubrir un cadáver de la chica que murió por haber tomado algo con fentanilo. Y luego lleva a otra a la rehabilitación de Álamo, que básicamente es un fin de línea para las chicas que van allí. I couldn't shake the feeling that I had made a deal with the devil. Pero en el episodio 2 de la tercera temporada hay un flashback que es bastante confuso para mí. Rue se encontraba con Jules cuando estaba en la Universidad de Arte, pero Rue sentía que ya no era lo mismo. Al final habían pasado muchas cosas entre ellas en el Insti, y Rue dice que recayó. I had relapsed bad. Luego la vemos llamando a su madre y al parecer ya no quiere que se acerque a ella o a su hermana, posiblemente por la recaída que mencionó. Al final de la segunda temporada parecía que Rue por fin se quedaría limpia, y después del escándalo que hizo, es normal que su madre, ahora que es mayor de edad, le haya echado. Pero la cosa es que dice que no ha estado sobria desde entonces. And to be honest, I haven't really been sober since. Lo que me deja muy confuso, porque al final del episodio se encuentra con Jules otra vez y dice que está limpia, que a veces solo un Bob Marley y alcohol, con que lo que ha dicho en el flashback de no haber estado sobria desde entonces puede que se refiera a los Bob Marley, pero en la escena en la que se muestra cómo ella recae, no parece estar solo sobre los efectos de los Bob Marley. Dime en los comentarios si has entendido esto porque para mí fue algo un poco confuso. Pero el caso es que se ve que Rue tiene algo de interés en Jules, pero Jules le dice que no puede esperar que todo sea como antes. Pero da igual, ya que la invita a bañarse juntas. Entonces pasa lo de la boda de Casey y Nate, y mientras está haciendo un encargo para Álamo, es abordada por la DEA. DEA. Step out of the vehicle with your hands above your head. Hasta ahora Rue estaba atrapada entre Lori y Álamo. A partir de ahora aquí entra el tercer poder, el Estado. So you guys can lie to me, but I can't lie to you. Correct. That seems fucked up. Es irónico porque antes Rue vivía mintiendo a su hermana, a su madre, a Jules, para consumir y salirse con la suya. Ahora sus mentiras pueden provocarle la muerte o la cárcel. Rue todavía sueña con redención, pero no sabe cómo hacerlo. And, you know, I'm trying to work my way up and go legit. Habla de volverse legal mientras vende armas. Lleva a Jules a la boda como si pudiera recuperar algo de su vida anterior, pero la abandona en cuanto Álamo la llama. Participa en una venganza contra Lori y acaba cayendo en manos de la DEA. Y voy a adelantarme a algunos capítulos porque básicamente nos enseña cómo Rue tiene que estar entre ese triángulo de mentiras. Entonces Álamo desconfía de Rue, la entierra y ella se libera, usando su amiga Faye. Y después de que ella recibe la foto se va a una iglesia. Y su madre le llama. Y vemos que Rue de cierta forma ha buscado la fe para liberarse de todos los pecados que ha hecho. Solo busca empezar de cero y ser perdonada. I just figured if he exists, and so does redemption. Pero como hemos dicho, su acercamiento a Dios es algo muy contradictorio. Quiere redención, pero aún está negociando con el infierno. You ever worry that the fentanyl you smuggle will kill people? Y su madre le dice que la ama. No lo sabíamos en ese momento, pero esa sería la última vez que Rue hablaría con su madre. I have no responsibilities to anyone except myself. I think that's why I have so much anxiety and depression. Justo antes en el episodio había hablado con Jules y le dice que su problema es que solo se responsabilizaba de sí mismo y que si tuviera un hijo las cosas se arreglarían. Esta temporada es más sutil en la mentalidad de Rue, pero para mí esto sigue siendo una forma de buscar algo externo para salvar algo interno. Your problems aren't about yourself anymore. Rue está intentando imaginar una vida normal cuando su vida es todo menos normal. Jules no le compra la fantasía. Rue ataca donde sabe que duele, Jules la bofetea y Rue acaba llorando en el ascensor. Eso nos dice que Jules ya no puede ser la salvación para Rue. Pero al final del episodio, después de salir de la iglesia y hablar con su madre, se estampa con el coche y ve un árbol ardiendo.
que es una referencia directa a la zarza ardiente de Moisés, que ve una zarza que arde sin consumirse, y desde ahí Dios le llama para liberar a los israelitas de Egipto. Esa imagen está asociada a la revelación, a la llamada divina y a la misión. Sin embargo, el árbol que se quema es un árbol Josué, que fue llamado así por mormones del siglo XIX, porque sus ramas extendidas les recordaba al Josué bíblico, guiando, rezando o señalando el camino hacia la tierra prometida. Al principio puede leerse como un momento de revelación para ella. Ruth siente que por fin hay una respuesta, que no está sola, que quizás todo su sufrimiento tenía una dirección. Pero por otro lado, sabiendo cómo Ruth termina, podría ser solo una mera coincidencia que Ruth necesitaba desesperadamente convertir en señal, o incluso una advertencia. Pero ya hablaré de esto más tarde, porque al fin de cuentas Ruth, después de ser amenazada, enterrada, rechazada por Jules y atrapada entre Alamo, la DEA y Lori. Para mí, Ruth quiere que algo fuera de ella confirme que su vida aún tiene sentido. You know, I think God set the Joshua tree on fire because he could sense that I was giving up. You know, like the pressure was too much. Después del árbol ardiente, Ruth se siente casi elegida. Interpreta lo que le ha pasado como una señal divina y empieza a pensar que todo ese caos tiene sentido. El problema es que ese propósito no le saca del peligro. Es más, la empuja a meterse todavía más adentro. Esto se ve bien cuando Ruth está hablando con Lexi y le explica lo de la señal. I thought, let's see if this works. And then things got terrible, which is good. Ella mismo dice que cuando empezó a tener fe, las cosas empeoraron mucho. Pero después dice que haber matado el pájaro de Lori ha sido una bendición, ya que a causa de eso ahora trabaja con la DEA. Irónicamente, trabajar con la DEA es lo que le acaba matando de cierta forma. Y Lexi básicamente no la escucha y cree que ha recaído. Es bastante normal porque Lexi es del pasado de Ruth. Le ha hecho daño a ella también. Recordemos que en la última temporada Ruth la lió cuando su madre apareció en la casa de Lexi. Pero esta misión divina que Ruth cree que tiene se hace más visible cuando habla con And I alguien. will take you from Egypt and lead you to the promised land. And then he blew up a Joshua tree. Ruth le cuenta lo que está pasando y le vende la idea de la última misión, que es todo el rollo que se vendrá con Lori. Y luego se marcharía a la granja de Texas, ya que para Ruth ese lugar es su tierra prometida. Pero Ali entiende el peligro inmediatamente. Intenta quitar eso de la cabeza de Ruth, le hace prometer que no vaya otro día más y le recuerda algo muy importante sobre la comparación con Moisés. Y es que él tampoco llegó a la tierra prometida. Now you see that's where we differ. Es una frase que funciona como una advertencia. Ali empieza a intuir que ella quizás no vuelva con vida de esa redención. Y Ruth acepta en apariencia que va a esperar, que va a recoger a su madre por la mañana y que quizá no hará esa locura. Pero en cuanto Ali se duerme, ella se marcha. Y esta escena resume toda la historia de Ruth. La gente puede quererla, puede darle una oportunidad, pero Ruth siempre acaba convencida de que tiene que hacer algo más para salvarse. Y ese uno más es precisamente lo que siempre la ha puesto en peligro. Luego Ruth vuelve a casa de Lori, fingiendo que Alamo intentó matarla. Habla de cómo ha mentido tanto que ahora nadie le cree cuando dice la verdad. Y eso es muy real para ella. Pero al mismo tiempo sigue mintiendo. Quiere redimirse, pero parece que no consigue seguir ese camino sin mentir y manipular, sin usar los mismos trucos que la destruyeron. Crime? Treason. Doesn't treason equal death? That's what we decide. Pero Lori ni los demás se lo tragan y amenaza a Ruth de varias maneras mientras hay un árbol quemándose detrás de ella. Para mí ese es el simbolismo que rompe el anterior. Me explico. La primera vez Ruth ve el fuego y piensa, Dios me está guiando, me está enseñando un camino. Pero cuando el fuego aparece detrás de ella mientras Lori y los suyos la amenazan, parece más un ¿y si Ruth ha confundido todo eso con una señal divina? ¿Y si tal vez fuese más una advertencia que una misión divina?
parece casi una burla, un símbolo religioso colocado dentro de un entorno de violencia y explotación. El mismo fuego que ella había interpretado como esperanza aparece ahora rodeado de amenazas. Y Rue es encerrada, pero Faye saca a Rue porque su novio quería matarla. El problema es que Faye le dice de ir a coger el dinero que estaba en la caja fuerte en la habitación de su novio. Y cuando abre la caja fuerte, Rue solo encuentra las identidades de las chicas traficadas por Alamo y Lori, ya que en la caja fuerte de la casa de Lori había la identidad de Ángel, la chica de Alamo que Rue había llevado a rehabilitación. No había dinero, entonces Faye piensa que Rue le había mentido y grita para que su novio se despierte. Entonces Rue consigue escapar pegando a Faye y a su novio y con la ayuda de uno de los hombres de Alamo. You know, I think you was right all along. About what? You and me, we was meant to be. Pero entonces aparece Alamo, con una calma inquietante, ya que en la noche de antes Maddie había soltado a Alamo que Rue estaba trabajando con la DEA. Y entonces vemos esa calma y esa positividad hacia Rue como algo inquietante. Alamo saca 2 pastillas de su mano y la pone en la mesa. Se toma una diciendo que era para la espalda y Rue se toma otra, pero no pasa nada. En principio esas pastillas no tienen nada de raro. La cosa está en la manipulación de Alamo. Esa pastilla era una que Rue conocía perfectamente. Además en su época le encantaba. Y Alamo dice que es para el dolor y no para las mierdas que hay en su cabeza, haciéndose el preocupado para que Rue no desconfiara. What I said, I want you fucking around too much. You're my employee of the year. Después le da dinero y días libres y deja un frasco lleno de medicamentos para Rue, en este caso los contaminados. He visto a gente diciendo que Rue robó el frasco, pero Alamo se lo da a conciencia y le dice que no vuelva aquí para pedirle más. Posiblemente le ha dado para que se lo tome en las supuestas vacaciones que iba a tener Rue. No sería más que otra forma de manipularla. Entonces se va a casa de Ali y por la noche mira a su mano herida y luego al frasco con duda de si debería tomarlo o no. En ese punto Rue ya estaba casi libre del todo, pero decide usar otra vez algo externo para aliviar su dolor. Me duele, pues tengo una razón para tomarlas. Rue siempre buscó descanso fuera de sí misma y al final la última promesa de descanso, la misión sagrada o tierra prometida, fue también la trampa definitiva. Como hemos visto durante toda la serie, Rue no consume solo con el deseo de colocar, sino desde la búsqueda del alivio. El brazo herido simboliza todo lo que hay debajo. No solo le duele el brazo, le duele todo. Lo que ha vivido, lo que ha hecho, lo que ha perdido y sobre todo sus trastornos, su ansiedad y su miedo. Pero en ese momento hay una herida visible que le permite convertir la recaída en algo razonable. Hay que recordar que Rue es una ex adicta. No es como si otras personas usaran esos medicamentos. Su hermana mismo se lo dice en un momento de la serie. When you do drugs, it's not like when other people do drugs. Su adicción empezó con pastillas ligadas al dolor de su padre, medicamentos que prometían calmar algo insoportable. Y al final vuelve a pasar lo mismo. Una pastilla aparece como respuesta al dolor. Entonces la vemos alucinando. Su mente está volviendo a los lugares y a las personas que todavía significaba amor, culpa o seguridad para ella. Fez representa una forma de amistad y lealtad. Jules representa el amor, pero también esa salvación imposible que Rue intentó imponer en otra persona. Su madre representaba el perdón que necesitaba y el daño que nunca pudo reparar. Su barrio y su casa representa su vida anterior. La Rue que todavía pertenecía a algún sitio. Y verla de niña es tal vez lo más triste, porque nos recuerda que antes de la adicta, antes de la criminal, hubo una niña asustada que solo quería que su dolor se callase. And quite frankly, I'm just fucking exhausted. Su muerte deja un mensaje bastante cruel en mi parecer. Querer cambiar no siempre es suficiente. Y esto puede molestar a mucha gente. Pero eso no quiere decir que sea un mensaje inútil. Significa que la adicción y el trauma no funciona como una historia bonita donde el deseo de querer mejorar te protege automáticamente. Su muerte es
una tragedia, porque Rue muere después de haber rozado la verdadera libertad. Rue estuvo a punto de salir, pero el mismo mecanismo que la había salvado falsamente acabó matándola. Aunque creo que esta temporada tuvo mucho que desear, este vídeo quería hacerlo de una forma más objetiva, con lo que nos ha enseñado la serie. ¿Qué otro personaje de Euphoria te gustaría ver en el canal? Ali es otro personaje muy interesante que me gustaría hablar. ¿O prefieres más un vídeo sobre mi opinión general de la temporada? Te leo abajo y nos vemos en el próximo vídeo.